voy a presentar a la profesora Angela Fitzgerald. Angela es catedrática de la Universidad de Monash en Clayton, en Australia. Aquí tienen ustedes algunos de sus datos. Ha sido maestra en ciencias, educación de profesores en primaria, en secundaria, pero la hemos invitado a que venga a México y comparta su experiencia, porque particularmente en nuestro país, y no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan, la educación en materia de ciencias, en materia de matemáticas particularmente, a veces resulta difícil. Y a veces hacemos algo, y no sé muy bien qué hacemos en los salones de clase, pero es como si vacunáramos a los estudiantes para que odiaran las matemáticas y tuvieran como un antídoto en contra de las ciencias. Bueno, Angela, que es una profesional, nos va a explicar cómo podemos hacer eso bien. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, si son tan amables. Angela Fitzgerald, desde Australia. Thank you, Leonardo. You're very welcome. Thank you Thanks. very much for being here. That's a gorgeous welcome. I'm feeling a bit like Madonna on this stage. Okay. You can sing if you I'm want. not singing, I promise. No voy a won't cantar, se sing. los prometo, Lovely pero to me see siento you all, como and a special Madonna hello to aquí those who are arriba y de streaming verdad live or watching us quiero on saludar a television. todos los que nos ven en la We televisión, haven't got en la long web. together, so I thought I Y might tell you five bueno, things about pensé en myself to get us decirles started. 5 cosas So como my de name mí is como para Angela que empecemos. Fitzgerald. Mi nombre es Angela Everyone calls me Fitzgerald. Anne, so you're welcome to de- do that. I am from Monash University Vengo de in la Universidad Australia, Monash en from Melbourne, so down the very Australia. bottom. So it has Estoy been muy al quite sur a de Australia journey y to entonces get sí here fue to un viaje meet you larguísimo all. para llegar hasta acá y conocerlos I've a been a todos ustedes. teacher, Y bueno, he so sido I've taught maestra, in secondary he and sido primary maestra en education, primaria y and my secundaria area is y in mi science. área de estudio es What de else can I tell enseñanza you? es Oh, I ciencias. have ¿Qué más? a funny accent, Ok, so I tengo un apologize acento for muy that. chistoso, My me disculpo Australian, porque and soy I australiana don't speak any y Spanish, bueno, so no hablo hopefully español, you can hear entonces me loud and espero clear que me to your puedan headsets. entender a través de los And number audífonos. Y 5, número 5, I really like to me bake cakes. encanta So you're welcome to come up hornear and talk about my pasteles, cake entonces baking les expertise puedo anytime platicar you like. también sobre este Look, what campo I'm que me really encanta. excited about ¿Qué me being fascina here is that de estar aquí? clase really Es fits que with what I clase value. sí And what I really value cumple con lo is que yo genuine aprecio, dialogue. que es And I know ese that that's what this diálogo conference is genuino, about. diálogo Excited about that. auténtico, es And I'm establecer esa excited about confianza y eso kicking me off the emociona. Strand, Me emociona learning by empezar doing, con la and that fortaleza it de is through the aprender y lens esto of se science and logra STEM a través de la education, which is something that I'm ciencia passionate y about as también well. eso me encanta. So Soy una I'm apasionada de hoping la to share with you ciencia. my Y ideas bueno, and ya les di mis thoughts, and credenciales, essentially mis get the pensamientos y conversation bueno, pues ya started. podemos arrancar. And I just really want to Primero, set the scene sí for what I'll be quisiera covering que in the next little que while. vean lo que voy a, So de lo I que voy a am estar focused platicando. on Me primary enfoco science education en la in educación local de and ciencias en la international primaria context. y a I think nivel, what's en un really contexto important in making sense of internacional. science Y education bueno, is that we sí, start to grapple es with empezar some of a the big issues invitarlos in en that cuáles son space, esos grandes particularly problemas en some el of the espacio en barriers particular, cuáles son and the esas enablers, barreras so that we y can cuáles son work esas from that maravillas. point Y es trabajar and desde ese have aspecto success. para poder And tener éxito en esta finally, clase. really Y por último, reframing the es conversation. para I'm interested in reconectarnos en la plática. bringing Me quality to interesa science es education and to aportar really think calidez about a la what educación de quality ciencias looks y like, cómo se what ve it esta means calidad, for qué science learning in significa primary cuando se schools trata de aprender particularly. ciencia en So la primaria. I'm very aware that Y some of bueno, you might not be that a lo mejor interested in a muchos de science ustedes no les education or interesa primary science el education, programa which is de very ciencias detailed and specific. en la But I primaria porque es muy hope that detallado y as I específico, speak, pero bueno, that you can conforme take away les prometo que some conforme voy ideas platicando and se van a poder concepts llevar algunas that are ideas o relative to you conceptos que and sean your relevantes para ustedes y context. para su propio So contexto. do think about Y that entonces over the next little while. And while I'd love to have a me conversation encanta with poder you, tener esta it's a little plática bit con tricky. ustedes. So what Y I'll es do un is I'll tanto present truculenta my porque, bueno, yo ideas, ya and di then mis at the end, credenciales y I'd al love to hear final your me questions. va a encantar Scribble them escuchar down as we sus go, and preguntas. we'll have some time Entonces, at the end to talk it through. vamos a empezar para que al final me quede tiempo para escuchar sus preguntas. Great. So before we get going, and I Y bueno, guess to really get this conversation started, esta plática me encanta y podemos empezar de este lugar de un entendimiento común. Es primero reflexionar sobre esta pregunta en particular. Piensen ustedes.
about primary science education, ¿Cuándo se pusieron a what pensar comes into en your las ciencias mind? en la primaria? Cuando piensan en esto, ¿en qué What does come piensan? into your mind? ¿Qué viene a What su is the mente? point ¿Cuál es el of punto primary science de education? tener Let's give you a ciencias en moment. primaria? A ver, piénsenlo. Okay, just quickly turn to the person next Ok, to you ahora, la and persona tell que them está a what you su think. lado, What comes to compartan qué your mind pensaron, when qué you think of pensaron primary cuando science pensaron en la education. clase de Again, I'll ciencias give en you la a moment. primaria. Les doy unos Conversation, segundos. everyone. Intercambien, Turn to the person next to platiquen, you. platiquen con su persona, con la persona que está a su lado. Coméntenlo. I'm watching you. Make sure you're chatting to the person Los next estoy to you. viendo, Up the platicando back con la there. persona al lado. Platiquen. Up the back over there. Allá atrás todo el mundo está platicando. ¿Qué piensan And for cuando you at home, hablamos de maybe ciencias en la talk to your primaria? cat. Y I'm si not no hay sure, nadie a su person next lado, to you. platiquen con el gato. Con su amigo imaginario. Con quien quieran, pero platiquen. Okay, I always don't like doing this as a teacher because I can Ok, esto me feel some encanta, great soy energy maestra porque coming from entonces your veo conversation, cómo but let's empieza a come back surgir la together. energía entre Let's todos bring ustedes. back Pero a ver, together. todos aquí conmigo, de nuevo, todos aquí conmigo. Acuérdense que yo So soy la I guess maestra. for Ok, me, if I para have to mí, sum it up in a si yo tuviera sentence, que primary resumirlo en una science education frase, for me is about ciencias para mí supporting es children and apoyar a young los people niños y a los to jóvenes make sense a and que engage tenga with the world sentido around them. y, That's what I e think of involucrarse when con el mundo que primary los science education. rodea. Yo creo que esto So es lo que it'd be podemos prometer en la interesting to clase de chat maybe later ciencias. about your Y thoughts a lo and mejor whether maybe some coincide of the con things sus I talk about pensamientos today y con confirm or lo que yo perhaps les diga hoy lo va a challenge your ways confirmar of o thinking. va a desafiar su manera de pensar. Okay, so Entonces, I don't like to dwell on what's not happening no in, les voy a decir qué es lo que primary no science va a education, but I think it's really ocurrir, pero yo creo que sí important es that we understand some of importante the que deficit entendamos thinking that has taken sobre place, esas so that we can now entendimiento work from básico, that place and qué improve. pasa y cómo se puede So mejorar research, esto. and I La mean investigación, decades y and hablo de decades of research, décadas de is investigación, littered with es lots of ideas that science entender education esas is not ideas de happening que very las well ciencias in pues primary no, schools. And pues no tiene when I tanto say éxito it's en la not happening primaria. very well, Y hay cosas que some no people say it's se not dan happening bien at y all. hay quienes dicen pues, es que ni Others siquiera say ocurre. it's very basic. Y bueno, podremos And decir es in algo muy fact, básico y de sometimes hecho teachers are algunas veces teaching los the wrong maestros ideas about science imparten to young el children concepto and children. equivocado a los Other chicos, a los ideas is alumnos. that it's Otras actually ideas es que disconnected from se life pueden and the way that desconectar scientists work. y entender cómo Or, trabajan the los final point científicos. there is what I like to think of as isolated hands-on work. Y luego es Hands-on hacer work is este great, trabajo but aislado, sometimes in primary science it's disconnected porque from the muchas learning. veces esto And I'd se love to give desconecta you del a little story aprendizaje. about that. Y les voy a contar So una historia al I respecto. work as a teacher educator Yo soy with people educadora who will be y future teachers, particularly la idea es cómo van a future ser los primary school teachers. maestros a And I work futuro in en a la unit with them primaria. around science Trabajo education. con estas nuevas And many of them come to me and tendencias. say, Y muchos "Ange, vienen I y me don't dicen, even a ver, remember Ange, science in primary school. We ¿cómo never le learned hago science en in esta escuela? primary Porque school." la verdad es que nunca So, impartimos once they get ciencias en la thinking, escuela. Y yo empiezo a often there is pensar, one activity hay they'll alguna remember doing. actividad que yo And this siempre might me be very acuerdo Australian, I'm not y es, sure. a lo mejor esto es But muy this australiano, no photo estoy that I've got segura, here pero es is an esta example. This imagen, little este es un guy ejemplo. is Este looking at a chico volcano. está viendo el So perhaps volcán, a common el famoso activity in an volcán. Australian Esta es una classroom clase is to muy make a típica en volcano Australia, out of es hacer paper ese mache volcán or con Play-Doh. papel maché o And con then masa, inside con it, con we plastilina put y vinegar, le vamos a poner adentro bicarbonate vinagre, soda, and a little bit of red food dye. Some bicarbonato de flowers, red. sodio And it y explodes and it pintura. goes Y everywhere, and entonces, that's por supuesto, esto va a fantastic. explotar That's y va a salir volcano. mucha espuma y eso es My fantástico goodness, porque ellos I'm entienden worried cómo hace that there's erupción un students volcán. across Australia Y thinking yo that creo que lava todos los is niños en las bicarbonate clases de, and vinegar de with a Australia bit of están red food esperando dye. esta clase, So, quieren ver I el think what's volcán, really important escupir. is that, Y yo creo que yes, eso es we muy have importante. hands-on Sí, activities, sí, nos but we ensuciamos get las to the manos en estas learning, actividades y ahí and that's- I'm gonna be aprendemos. following that point Y through this esa es la presentation. idea que queremos alcanzar al final de esta So, presentación. while this is all quite concerning, Y bueno, I think ¿por qué nos this preocupa deficit tanto? thinking Yo is creo riddled que with este assumptions. déficit de And pensamiento nos lleva a assumptions muchas are dangerous. asunciones y las There's asunciones things that son we take for peligrosas granted porque hay cosas and que we damos don't por sentado question. y que no So, I think cuestionamos. if we dig a little bit Entonces, si deeper, lidiáramos un find that poquito there's más a a fondo, number of vamos a reasons ver why muchas primary school razones teachers de may
¿Qué pueden o no pueden hacer los maestros? ¿Cómo se pueden sentir cómodos al enseñar ciencias? ¿Qué les puede gustar? Con base en sus experiencias en ciencia, y a lo mejor aquí los meto en una bronca. Hay ciencia interesante en la que yo personalmente no podría interesarme, no sé, a lo mejor es mi nivel de confianza. Podría ser educación que desde la escuela no los prepararon muy bien, o a lo mejor es que no les dieron estas fortalezas como maestros, como expertos en la materia. Y entonces tenemos aquí a esta gallina cruzando el camino. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¿Se acuerdan de ese chiste? Es porque me da miedo que si me hacen estas preguntas tan complicadas sobre ciencias, yo siempre les voy a decir, porque así es, punto. Y no tiene que ser así, esa no tiene que ser la respuesta. Entonces, en Australia hay muchos temas interesantes y como que no nos metemos mucha parte, porque bueno, este es un aspecto político y no solamente en Australia, en todo el mundo. Pero si hablamos de Australia, la educación, la enseñanza de ciencias se ha vuelto muy politizada. ¿Por qué? Por el STEM, que es como la secretaría que quiere controlar el programa y darle las ideas y hacer un programa. Pero bueno, entró a la oficina del Chief Scientist, que es esta persona que tiene un nivel de conocimiento en tecnología, en innovación, y aporta ideas al gobierno australiano. Y ha aportado algunas cosas, 3 cosas que yo considero que podemos utilizar para priorizar la educación STEM en las escuelas primarias. La primera pudiera ser incrementar el registro, hacer el registro y mejorar la educación. El número 2, lo podemos ver aquí arriba, es tener un enfoque sobre los maestros. Es crear especialistas en ciencias que le quiten esa carga al maestro de clases y hacer una clase especial. A lo mejor tener un programa a nivel nacional y que los directores estén más conscientes del trabajo de STEM y poner manos a la obra, pensar claro, participar y buscar el cambio. Esto es muy interesante porque estas 3 acciones las podemos ver en el reporte que se publicó el mes pasado y donde yo vivo, porque hacemos departamentos por estado. Todos coincidimos en el mismo punto. Está la comisión calificada por la PwC y todo el mundo llegó al mismo punto. Y pienso en esto y me di cuenta, este reporte, todos estos reportes no cumplieron con responder lo que yo me preguntaba. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tener este módulo de déficit una y otra vez? A ver, vamos a componerlo. ¿Y por qué no se ha compuesto? Este es un punto importante. A ver, lo que yo creo que ellos están haciendo es que les falla el conocimiento, donde los maestros de primaria no lo están haciendo bien en este campo. ¿Qué se necesita en conocimiento para poder lograr que los maestros de primaria puedan tener éxito al enseñar esta materia? Y muchos de estos documentos no reconocen que en las escuelas o los maestros hacen cosas maravillosas en este espacio. Y como maestro es entender que los maestros tienen un conocimiento pedagógico excelente, son muy buenos a la hora de enseñar. Ellos saben cómo pueden transmitir esta enseñanza a sus alumnos. Y vamos a explorar un poco más, hacer una investigación en el contexto australiano. Los maestros de primaria se sienten confiados, se sienten cómodos. Vean estos puntos aquí arriba. Pueden sacar las habilidades, estrategias que generen esta ruta hacia el aprendizaje de manera cognitiva y de manera efectiva. Pueden establecer estos entornos estimulantes y pueden
tener estas experiencias genuinas de aprendizaje, pueden ser muy buenos al abrir la curiosidad, al detonar la curiosidad que los niños ya tienen por ciencias. Esos niños de 5 que para todo te preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, los buenos maestros son muy buenos al lograr eso con los niños, su curiosidad. Y luego se mueven más allá de este contento, desarrollan las habilidades de comunicación, pensamiento crítico y por último son muy buenos para que las comunidades sigan llegando y traigan el contexto comunitario. Es mostrarles cuál es su papel como educadores y mejorar el énfasis al contar las historias. Y las escuelas se están moviendo hacia este campo y a hacer las cosas adecuadamente. Ok, ahora vamos a cambiar el tema para entender las posibilidades inherentes a la hora de enseñar ciencias. Y nos tenemos que enfocar en los maestros de primaria y su papel como educadores. Y subrayar mucho la parte de calidad en prácticas de aprendizaje y enseñanza y cómo se pueden aplicar adecuadamente en el escenario de enseñanza. Y de acuerdo con mis propias investigaciones, que es hacer esta práctica de enseñanza efectiva, y en la investigación australiana, queremos subrayar 5 puntos que hay que considerar. Y es movernos de los enfoques tradicionales de enseñanza a diferentes puntos de exploración más innovadores y cómo se pueden aplicar desde las fortalezas pedagógicas para que tengan efecto. Entonces, es no transformar las capacidades de enseñanza, sino cómo podemos transformar este diálogo. Vamos a analizar estos 5 puntos, uno por uno. Y luego vamos a pensar cómo nosotros como maestros lo podemos hacer. Y son estrategias muy simples, maneras de pensar para replantear lo que estamos haciendo en las escuelas. Ok, la práctica de calidad es el compromiso. Pareciera muy obvio, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, y asumo que lo mismo pasa en México, que cada vez menos alumnos se van a carreras enfocadas a la ciencia cuando terminan la educación superior. Y bueno, es el momento de sembrar estas semillas y que ellos se encaucen por esta ruta. Es inyectar esa energía positiva hacia la ciencia, que no le tengan miedo. Y también es comprometer a los alumnos dentro de un entorno positivo y estimulante para darles esta variante en nuestras técnicas de enseñanza. Pero también es importante la parte de la inclusión, porque por un lado no queremos que todos sean científicos, sino es que no sean los nerds de ciencia, pero que sí les interese, porque auténticamente nos rodea la ciencia por todas partes y es como preparar a los alumnos a comprometerse en el aspecto de la ciencia, pensar de manera crítica en estas ideas y cuestionarlo, que tengan esa curiosidad, que les quede la mosca en la oreja. Y es construir estas ideas que ya existen, porque bueno, a lo mejor tienen los conceptos, pero es entender por qué el mundo es como es. Y a lo mejor un pequeñito el otro día me preguntaba, y estábamos hablando de las nubes, y me decía, ¿de qué están hechas? Y se me queda viendo como si fuera la pregunta más estúpida que hubiera hecho en su vida. Me dijo, ay, Ángela, están hechas de helio y aire. Y de verdad era una idea muy ingenua, pero es un punto de arranque para que ellos puedan empezar a considerar estos conceptos.
Y hay que darles experiencias concretas a la hora de la práctica y no me canso de subrayar, es aprender al hacer. Y cuando yo digo actividades concretas son experiencias tangibles, que vivan, que sientan, porque eso nos va a ayudar a cerrar esa brecha entre el compromiso y el aprendizaje. Es poner ese puente que les ayude a aprender rápidamente. Y como ya dije, tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos traer esta mentalidad a las actividades y que no solo sea ponerles la tarea y la actividad, sino que entiendan el porqué. Y muchas veces en la primaria decimos mente y manos a la obra. Mente y manos a la obra es conectar lo que están haciendo con lo que están pensando. La ciencia no es comprometer solamente, sino también que su mentecita no deje de cuestionar. Y aquí tenemos que pensar en las actividades. Las actividades son irrelevantes. Estamos hablando del contexto. No es que, a ver, si vivimos en el desierto, no me voy a enfocar mucho en la vida con lluvia, pero bueno, yo vivo en el desierto y tengo que entender mi entorno también. Porque si hacemos esto, va a tener mucho más significado para los alumnos y les va a ayudar a recordar, va a tener un impacto permanente de larga duración. Y es darles esta oportunidad de construir el concepto y el entendimiento, sino también estas aptitudes para resolver problemas, para cuestionar el pensamiento crítico, y ellos van a estar conscientes cuando lo estén haciendo. Y cuando hablamos de la parte colaboradora, es compartir las experiencias. Esta es una muy buena plataforma para ello, porque los alumnos pueden congregar y entender qué es el trabajo en equipo y aprender de entre ellos, con ellos, no solamente de lo que les diga el maestro. Y esto es muy importante, porque establece el cambio de que el maestro es el experto que todo lo sabe, y también es esa parte de relajar la confianza, y los alumnos entienden que pueden aprender de sus compañeros también. Hay muchas series de aprendizaje y todas son aplicables en esta plática, en esta presentación, pero yo tengo este papel y me toca hablar de esto hoy, y es entender de qué está hablando el maestro y qué se le exige al maestro. Tiene que ser responsable de lo que da y tener estas oportunidades de aprendizaje, pero también llevar hacia algunos cambios conceptuales. Y esto mueve al alumno, no solamente de pensar en la combinación de helio, sino también de la condensación del agua y el aire que forman estas nubes. Y entonces ahí entra el proceso de aprendizaje. Y es, digamos que, generar ese cambio del entendimiento diario del mundo, o sea, a tener un entendimiento más científico, y cómo diariamente este pensamiento científico está aceptado, y estamos hablando de lo que nos rodea en el mundo. Y también hablar. El hablar permite que el alumno articule sus ideas y aprende de lo que escucha de sus compañeros. Así como cuando estamos platicando de lo que sabemos, los alumnos también pueden intercambiar y tienen esta construcción social del conocimiento. Y también está este rol de tener estas representaciones multimodales, porque podemos estar muy a la moda, pero es mostrar diferentes cosas de diferentes formas: escrita, visual, activa, en un diálogo, y todo circunda el mismo concepto. Y esto me remonta a lo que decía Deb hace rato, es tener este compromiso y promover el aprendizaje cognitivo y afectivo, pero también es entender que lo que estamos haciendo sí va a tener un impacto. ¿Cómo medir que sí vamos a generar ese impacto? Y el aprendizaje aquí es esencial, porque sí tenemos que saber si estamos en la ruta adecuada, y necesitamos esa retroalimentación para entender que si lo estamos haciendo bien o qué nos falta. Y por supuesto, esta puede ser una forma de
lograrlo, pero también es importante entender cómo se conforman las ideas a partir de una evaluación que nos dice que esas ideas están funcionando y cómo se van conformando. Y eso nos lleva a que los maestros dejan de ser facilitadores y son respaldos para el aprendizaje. Y bueno, no tengo todas las respuestas, pero la idea es que haya diversión y que entiendan este cambio. Y por último, por lo menos en esta presentación, es la última práctica de calidad. En la enseñanza de ciencia siempre se cuestiona si vamos a desarrollar ciudadanos, si los vamos a comprometer con el mundo y que se van a hacer pensadores que puedan tomar decisiones con base en las evidencias. Y esto es importante, este es un papel importante que nosotros como maestros tenemos que cubrir ese papel. Entonces, sí es la parte de la enseñanza y que tengamos ciudadanos alfabetizados. Es entender la ciencia de una manera más humanista. Esta es la oportunidad para llevar a los alumnos sobre esta ruta y generar el cambio de que la ciencia es un entendimiento conceptual a la educación de ciencias, donde podemos decir sí son las habilidades de la vida, es desarrollar esas habilidades de vida. Esto es un aspecto muy poderoso, que tengan el concepto de que tienen un contenido que entregar y que sí conecte el mundo del alumno con sus experiencias y esto a la vez con la ciencia. Y lo que logra es que en las primarias va a ser el primer paso hacia un entendimiento de los conceptos de ciencia de una manera más plena, se desarrollan habilidades, cuestionan y entienden el mundo que los rodea. Pero yo creo que aprender y enseñar es importante. Es esa travesía del aprendizaje y es tan importante como el destino, que a lo mejor, no sé, es un concepto de ciencias. Y ahora, para cerrar, tenemos que reconocer que la ciencia es parte de la educación. No queremos quedarnos ahí, no queremos verlo como problemas. Esto ya lo pasamos. Estamos en el siglo XXI. El miedo anterior es viejo. Es establecer esta plática al futuro, es enfocarnos en lo que sabemos sobre una prácticas de enseñanza y aprendizaje de calidad y establecer estas prácticas de aprendizaje y enseñanza en la ciencia y que esto nos lleve a un punto en común. Pero bueno, estas son las 5 áreas de los educadores, de los maestros, de los líderes en educación, de la parte administrativa. Y esto a lo mejor nos lleva a empezar desde pasos chiquitos. Entender cuáles son de estas áreas donde hemos estado platicando parecieran ser los puntos más importantes para ustedes y su contexto de enseñanza. ¿Qué piensan de esas 5 áreas que platicamos? ¿Qué se van a llevar hoy? ¿Y cómo podemos seguir trabajando con ellas? Y reflexionenlo, piénsenlo y llévenselo. Y también es muy importante estar dentro del concepto, del contexto, no solamente dentro, sino también fuera de la clase. Piensen en su comunidad, piensen en el entorno y tráiganlo, llévenlo a entender cómo pueden ser estos tips de cambio en su clase, algo que pudiera ser relevante y auténtico. Entonces, cambiando de tema, nos tenemos que dar permiso, les doy permiso de que no sepan todo lo que sea sobre ciencia y que ustedes también se comporten como aprendices de la ciencia. No solamente sus alumnos son los que no saben, y esto es un cambio de mentalidad, porque esto modifica la dinámica y nos da a todos la oportunidad para generar este aprendizaje auténtico. Y también es compartir las historias positivas, lo que ha funcionado y lo que estamos haciendo y que son las rutas a
en búsqueda de esos cambios sobre lo que estamos trabajando, es reflexionar sobre los problemas a los que nos enfrentamos y cómo los vamos a solucionar. Y con esto cierro y los voy a dejar con un desafío, un reto. Empecemos a hablar y a pensar diferente en cuanto a la enseñanza de ciencias. Vamos a pensar y a hablar diferente sobre la educación en sí. Su reto es hoy pensar en seco, trabajar con la gente en su escuela, en su comunidad, todos en conjunto, y busquen el cambio en su salud, en sus salones, en sus escuelas y en su comunidad. Háganlo por eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me siento ahora ya mucho más cómodo porque ahora ya soy un ignorante totalmente en estas materias científicas y me he sentido muy culpable por no saber nada al respecto. Espero que todos ustedes, se sentaban de manera similar. Nosotros no hay que saberlo todo. Y no en esta era en la que nosotros podemos apretar un botón y ver toda la información en Internet. Así que bueno, escuchemos algunas preguntas. Preguntas acá, de este lado. Questions over here. Les We pido listen. preguntas y Please, hacemos un gran let's speech. have Le quitamos la questions oportunidad a alguien because if más para we have preguntar, por we favor. ask long questions, we Hola, won't muy have buenas more tardes time. a todos. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Ángel, agradecerte esta charla que nos has dado. Yo tengo una inquietud fuerte. Nosotros los educadores nos entretenemos de manera muy significativa haciendo una reproducción de la ciencia. Lo que damos en las escuelas es ciencia. Y nos encanta ese proceso de divertirnos con los niños en el experimento del volcán. Pero mi inquietud va sobre lo siguiente: ¿cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de los educadores para transformar el acto de la ciencia y dejar de ser reproductores de la ciencia para ser creadores de la ciencia? Muchas gracias. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien, excelente pregunta. Así que el papel del gobierno y qué le vamos a hacer los maestros. Me parece que para reproducir la ciencia, esto es interesante y para mí me parece que lo primero que se me viene a la mente como maestros, nosotros estamos replicando las ciencias de las escuelas, no estamos replicando la ciencia como su práctica principal en el mundo. Me parece que la ciencia está cambiando. Ya no es, por ejemplo, la banca y todo lo que podemos ver. Así que me parece que lo importante es llegar a las comunidades. Tenemos algunas iniciativas en Australia hablando del panel más adelante. Les voy a mencionar, en donde juntamos a los científicos en las escuelas y abrimos el diálogo para poder pensar en qué es la ciencia, la práctica de la ciencia, cómo es realmente. Así que me parece que en esta iniciativa en particular, que me parece que en Australia se ha promocionado, se ha financiado por el gobierno. Así que los gobiernos sí tienen un papel importante en ayudarnos a darnos cuenta de que las ciencias se mueven en esta práctica de manera diferente y que con nosotros como maestros, nosotros tenemos un trabajo muy importante de mostrar esto, la práctica de la ciencia que se da de manera diferente y es de manera colaborativa, comunicándola claramente y que tenemos preguntas en cuanto a la ciencia. Me parece que es algo que hay que pensar. Realmente hablas de un punto muy importante y me hace pensar que tenemos que movernos de la escuela, de la ciencia de las escuelas que se da a la ciencia en realidad. Es un gran desafío. Espero que mi respuesta le haya ayudado. Hola, Ángela, buenos días. Antes que nada, me da gusto que estés aquí en la Ciudad de México. Estás aumentando tu experiencia. Yo soy un supervisor de la Escuela para el Sistema Educativo Básico y me gustaría saber cuál es el nuevo rol del supervisor en tu país o de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál debería de ser el nuevo punto de vista para empezar a aprender de esta posición? Es un muy buen punto. Me parece que en el contexto australiano nosotros tenemos equipos de enseñanza y que va a haber a alguien que esté supervisando este rol, así que me parece que es lo que tú haces. Tienen altos niveles. Yo creo que el rol de alguien como un supervisor de ciencias o con el que está trabajando con
maestros de ciencia realmente es ser, de apoyar de lo que se enseña, y esto es cambiar el diálogo. Y me gustaría pensar que cualquier reunión o discusiones que tengan se están moviendo de tal vez las maneras tradicionales de contar, de platicar sobre el contenido de las actividades, a hacer preguntas. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Cómo ayuda al aprendizaje? Así que me parece que hay un rol muy importante ahí para todos nosotros, principalmente para nosotros personas de altos niveles, hacer preguntas que lleguen a un diálogo profesional sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo esto apoya el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes, como ya sabes, siempre está en el corazón de nuestras pláticas. Así que me parece que en el pasado, cuando yo empecé como una maestra de ciencias, las personas solamente me daban contenido y es de lo único que querían hablar, del aprendizaje. Así que queremos movernos de este punto. Sí, como mira, toma mi enciclopedia, toma mis libros. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. En México tenemos una modalidad de educación llamada telesecundaria. El docente da todas las asignaturas. En mi caso, tengo que dar también las ciencias. ¿Qué pedagogía recomendaría usted para despertar el interés científico o la curiosidad científica en los adolescentes? Gracias. Muchas gracias a ti. Es una gran pregunta. Me parece que algo que yo he visto que es útil en mi propia práctica, y lo veo también que muchas personas lo están haciendo en todo el mundo, es el tratar de utilizar el contexto en el que ustedes se encuentran como el gancho, como el punto para que los estudiantes se interesen por la ciencia, porque nosotros queremos entender el mundo alrededor de nosotros, queremos sentirnos conectados. Así que si nosotros empezamos desde ese punto, ¿qué es lo que sucede en la comunidad? Es muy útil. Y hay cosas como, por ejemplo, de grandes cuestiones, como una escuela en la que yo trabajo, en la que los estudiantes empezaron a aprender sobre la destrucción del hábitat que estaba sucediendo en Indonesia, que es un país cercano, y vi todo este aceite de la palmera. Entonces los estudiantes estaban muy apasionados porque había un gran problema y empezaron a tener campañas sobre detener esta destrucción del hábitat por el aceite de palmera. Vieron todos los productos en las tiendas y empezaron a decirle a sus padres que dejen de comprar este aceite. Así que una manera importante para empezar es pensar sobre un problema, algo que entonces va a interesar a los estudiantes. Puede ser un problema ambiental, un problema social, que la ciencia está involucrada, entonces les puede interesar y, como dices, hacer que llegue a sus corazones, también como a sus mentes. Así que me parece que ese sería un buen punto de inicio que es útil. Excelente, Ángela, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de este lado. Adelante. Hello, Eduardo Hoppenstedt Mi from nombre es Universidad Eduardo Panamericana. Hoppenstedt de la Universidad I have a Panamericana. question Yo tengo on una one pregunta of the five sobre uno de principles los that you 5 mentioned. principios que tú mencionaste. You talk about Y nos shifting platicaste sobre the teacher's cambiar la perspective perspectiva in a de way los in which maestros they de una don't see manera en la que themselves ellos as the no ones se that vean como give las this personas knowledge que to dan students, este conocimiento a los but as, estudiantes, I don't know, sino like research como collaborators colaboradores with de students, sort of investigación, digamos, So, por parafrasear lo que what strategies comentaste. have ¿Cuáles son las proven to be estrategias to que han help sido teachers efectivas para shift ayudar a los their maestros perspective a and cambiar to, su you know, like, perspectiva? yes, how to help Sí, them cómo poder understand ayudarlos themselves a as entenderse ellos researchers, mismos como investigadores, como pares de sus estudiantes, en lugar de facilitadores. Es una gran pregunta y realmente no es una respuesta, no hay una respuesta fácil para eso, porque como maestros tenemos esta noción tradicional de dar información. Así que hay que, al quitarnos, salirnos de esa perspectiva, desafía. Y lo que puede ser útil es que uno tiene que regresar, uno tiene que volver a pensar en, no, yo voy a tratar de responder todas las preguntas, de ser el líder. Así que cuando los estudiantes se acercan contigo y que quieren saber las respuestas, hay que tratar de no dar todas las respuestas, porque entonces a largo plazo no va a fomentar el aprendizaje, no va a llevar a ese proceso en el estudiante si nosotros le decimos todo. E incluso si ustedes no están seguros, por ejemplo, el decidir, que realmente es una muy buena pregunta. Yo no sé la respuesta a eso. Vamos a encontrar esta respuesta. Pero en cuanto a la buena estrategia
para hacer eso? Es difícil decirlo, porque de hecho lleva un nivel de, digamos, de confianza en uno mismo para hacer de esa manera y estar en este modo. Lo que podría ser útil es colocarse con los estudiantes y decir, mira, vamos a ser científicos los dos juntos, vamos a explorar juntos, estamos aprendiendo juntos, para que entonces sea claro para los estudiantes que somos científicos y que vamos a aprender juntos. Y no solamente te voy a dar todas las respuestas, también es útil. De hecho, ese es el propósito. De hecho, en la ciencia hay muchos descubrimientos, descubrir juntos, mucha investigación, que realmente es lo que los científicos reales hacen. Y por lo general nosotros pensamos que los profesores deben de tener todas las respuestas o que tienen que estar preparados para saberlo todo. Y en la ciencia específicamente me parece que si nosotros descubrimos juntos y si nosotros construimos procesos, encontramos investigación que es mucho más proactivo. Así es, lo es. Y es más emocionante para los estudiantes porque eso se sienten que ellos te están enseñando a ti. Entonces, si lo están haciendo no está bien, pero es bueno que se sientan de esa manera. Tal vez como profesores deberíamos de tener como una humildad para poder estar listos para aprender de ellos. Así es, Vamos exactamente. a tomar 2 preguntas más y nos vamos a ir a un receso, a un descanso, para que puedan tomar un refrigerio y continuar con el panel de discusión. Maestra, la escuchamos. ¿Sí están Go ahead, you have the floor. My name is Beatriz Catori. I'm a Mi chemistry pregunta teacher. tiene que ver con lo que acaban justamente de platicar, los papás, porque hemos hablado de escuela, maestro, pero la comunidad de aprendizaje está incluso en las casas. No sé si en Australia tienen experiencias en relación de cómo involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje de las ciencias. Excelente, muchas gracias. Great, that's another great question. So, yeah, that's Así que interesting. I sí, guess es what we interesante, also me find parece in que también nos Australia, hemos and dado maybe it's cuenta the en same here in Australia, o tal vez Mexico, es lo mismo that aquí en in México, primary school, que en las parents want to escuelas be really primarias involved, los and papás quieren sometimes estar that muy drops off in the involucrados secondary school y levels. algunas veces But I know what's been baja en quite otros popular niveles, in pero es muy Australia popular en is Australia the el idea hecho of de que science nights la idea de que la families together, ciencia and so se involucre con las fostering that familias, has been quite promoviendo esto ha important. So sido a muy formal importante. event Así of que sorts realmente that bring people together. nosotros podemos But I think el what we poder could be trabajar doing as juntos. Lo que teachers in estamos our haciendo como daily, maestros routine de of manera teaching diaria al is momento de actually, enseñar es building in el things poder that students construir en can take cosas de que home los and discuss with alumnos their pueden families. llevar a sus So casas y if we platicar go con back sus to the familias. earlier Así que, question por about ejemplo, using platicando de la pregunta anterior, context utilizando and big el issues, contexto y there's grandes definitely, problemas, you might pose tal the vez question uno and puede say, hacer la "Take this pregunta de, question mira, home llévate tonight esta and talk pregunta a with tu your casa y family platica con about tu it, familia and al come back respecto. tomorrow Y and we'll entonces talk el día de some mañana more." So I vamos a think that's a platicar más de really ese easy tema. way, Me parece que es una of manera muy involving fácil de families, involucrar a getting las them to familias as y que well. ellos So también I think piensen al spreading that respecto. dialogue Me out parece beyond the que classroom extender walls. este diálogo I think más another allá de great los salones way es of bueno. involving Y otra buena parents manera could para be involucrar a to los padres think about es the pensar parents of sobre your los students padres de los and what estudiantes backgrounds y they cuál have. es el Might have contexto some que ellos really tienen. Tal vez podrían interesting tener science un backgrounds or science antecedente connections. científico muy And so bueno, bringing conexiones those científicas. parents Así into que your classrooms, trayendo a esos padres can be a, a useful a way los of salones puede connecting ser as una muy well. buena manera para conectarlos. Así es, el compartir, ¿cierto? We are going to listen to one more question. Gracias, Ángela. Thank you very Soy much. Manuel Thank you. Silva de Alianza Maestros. Gracias por tu participación. Ayúdanos en lo siguiente. En las ciencias tratamos de trabajar con certezas. Por lo tanto, las opiniones tenemos que tratar de evitarlas. ¿Cómo nos manejamos ante nuestros alumnos? Ante preguntas que no tenemos respuesta, sin transitar por el proceso de opinión que desacreditaría, limitaría una posible solución. Excellent. Wow, excelente. Voy a ser un poco controversial en este tema. Y de hecho, de alguna manera nosotros realmente estamos entendiendo que la ciencia no es cierta y que sí hay cierta incertidumbre en la ciencia y que de hecho hay un elemento humano. Yo sé que nos gusta hablar siempre del método científico como no hay sesgo y de que es muy separado de las opiniones, pero me parece
que según empezamos a ver a un mundo y nos enfrentamos con grandes problemas difíciles, cosas que desafían nuestra manera de pensar, empezamos a darnos cuenta de que la ciencia no es un conjunto de hechos duros, realmente es muy dinámica y cambia mucho. Hay conceptos científicos de manera en la que nosotros vemos el mundo que ya han cambiado. Tal vez, por ejemplo, Plutón ya no es un planeta. Entonces, estos cambios ya no son ciertos. Me parece que sí es un punto muy interesante y para mí eso me lleva a pensar de cómo vemos la naturaleza de la ciencia, y es una plática muy importante que deberíamos de tener juntos como maestros, como administradores y también con los estudiantes para que estemos preparándolos para el mundo que está cambiando, que es dinámico y que no necesariamente es cierto o que tiene certidumbre. Así que una disculpa por realmente tener una opinión diferente en cuanto a este punto, pero es una gran plática que deberíamos de tener porque es un punto importante para nosotros como educadores. Y lo positivo es que después vamos a tener 2 paneles para poder platicar de prácticas exitosas en la educación, en la ciencia también, y un análisis, un laboratorio. Así que vamos a tener más oportunidad, caballeros y damas, para poder continuar con este tema. Ángela igual va a permanecer en esta cumbre por los siguientes 2 días, según lo que yo sé. Así que ella va a estar aquí y va a estar disponible para platicar con ustedes y tener conversaciones de uno a uno con cualquiera de ustedes. Así que Angela Fitzgerald. Thank you very much.